Hola a todos, en este video vamos a ver cómo optimizar la tabla de post meta en WordPress. Esto debido a un caso que tuve en un sitio web real en donde se me pidió pues que optimice las tablas de la base de datos y noté que la tabla de post meta y una tabla de log era la que más espacio ocupaba. He restaurado esta base de datos aquí en mi máquina local y estoy utilizando PHP-MyAdmin para simular cómo lo tendríamos en el servidor. Aquí vemos la base de datos y vemos las diferentes tablas. Si ordenamos estas tablas por tamaño, vamos a ver que una de las que más espacio ocupa es justamente la de post meta. Luego hay una tabla de log que simplemente se puede truncar eliminando todos los registros, pero la que me interesa trabajar es la de post meta. Como bien sabemos, la tabla de post meta es una tabla auxiliar de la tabla de post y guarda valores de key y value. Es decir, por cada ID, por ejemplo en este caso el identificador 1, que es el post 1, puede ser una página, una entrada, etcétera, tenemos estos metakeys. Entonces, lo que sucede con esta tabla es que los plugins suelen almacenar gran cantidad de información como parte de la metadata de un custom post type, ya sea de una entrada, de una página, etcétera. Y en algunos casos, ya sea por errores o por bugs o por simplemente pues, algún tipo de conflicto, pues esos valores tienden a duplicarse. A veces también ocurre que algunos plugins se utilizan para duplicar el contenido ya existente basándose en un contenido y luego siguiendo desde allí creando una nueva entrada, una nueva página o cualquier otro tipo de contenido. Entonces, debido a esas acciones, ya sea acciones manuales o acciones de los propios plugins, esta tabla de post meta pues puede ser que tenga datos inconsistentes o datos que estén de más. Entonces, vamos a revisar primero una de las primeras cosas que noté, que es que algunas metakeys pues están teniendo una gran cantidad de valores. Vamos a copiar esta consulta para contar los metakeys. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Si voy acá a SQL, voy a pegar esta consulta, pero evidentemente aquí el prefijo de la base de datos es diferente, o bueno, de las tablas es diferente. Acá es WPSI, entonces tengo que cambiarlo aquí. Ustedes también tendrían que hacer lo propio. Y lo que hace esta consulta es simplemente, bueno, consultar a la tabla de post meta y voy a contar la cantidad de metakeys que existen, o mejor dicho, la cantidad de valores por cada metakey que existen, y de acuerdo a eso pues voy a detectar cuáles metakeys tienen mayor cantidad de registros. Estoy agrupando por metakey y aquí estoy ordenándolo de forma descendente. Entonces voy a mantener la caja de texto con la consulta aquí y voy a darle a continuar. Y aquí sí que vamos a esperar un poco porque pues esta base de datos es un poco grande, así que, bueno, específicamente la tabla es grande, entonces va a demorar un poco. Voy a pausar el video y ya continuamos. Bien, veo que ya me ha devuelto algunos resultados. Aquí vemos que la consulta ha tardado más o menos 9 segundos. Y como vemos, aquí está agrupando los diferentes metakeys que se utilizan en esta tabla. Hay algunos más, pero lo que me interesan pues son los primeros, que son los que más se repiten. Y aquí veo algunas cosas interesantes. Este valor, WP All Day, está que se repite más o menos 654.846 veces. Entonces eso me indica de que este es un metakey que debería depurar. Investigando un poco, y tal como se comenta aquí en este artículo, este valor de metakey pues se utiliza en diferentes partes de WordPress, es parte del core de WordPress, pero específicamente en una de estas funciones aquí se utiliza para la comparación de las fechas entre objetos y poder detectar cuál es el más reciente. Y aquí en el código pues se ve que si es que no existe pues se vuelve a crear, ¿no? Entonces esto es posible que sea debido a algún plugin que duplica contenido y parece que pues no sé si es alguna inconsistencia de WordPress o del plugin, pero realiza ese tipo de acción. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente eliminar, porque bueno, según he visto en WordPress, en la función pues esto se vuelve a crear si es que se vuelve a editar la entrada o página, cualquier custom post type.
Entonces, vamos a realizar primero esa acción y luego vamos a realizar la otra acción de los duplicados. Vamos entonces a eliminar esos registros. Nos vamos aquí en la parte media del artículo. Aquí hay una opción que dice eliminación de los metakeys de all day. Entonces voy a copiar esta consulta. Vamos a ver, copiamos esto, que lo he copiado con otra tecla. Vamos a ir nuevamente aquí a SQL y aquí simplemente vamos a pegar esto. Entonces ya lo tenemos aquí. Comprobamos aquí el prefijo. Evidentemente, antes de hacer este tipo de acciones de eliminaciones, pues es recomendable tener un backup de la base de datos en caso algo vaya mal. Lo importante aquí es tener en cuenta el where siempre cuando se elimina registros. Entonces aquí estoy teniendo el where en donde indico que solamente elimine todos los registros de esta tabla que tengan este valor. Bien, entonces le damos simplemente a continuar, le damos a aceptar acá hasta que me pida una confirmación y vamos a esperar un poco. Bien, ya ha terminado entonces y ahora regresamos. Acá indica por ejemplo las consultas que he eliminado, o mejor dicho la cantidad de registros. Vamos a ir nuevamente a nuestra base de datos. Voy a ordenar por aquí en lo que es tamaño. Y vamos a ver que aún el postmeta pues sigue ocupando una gran cantidad de registros, ahora un poco menos, pero aún tiene un tamaño un poco grande, ¿no? Entonces vamos a realizar lo siguiente. La siguiente optimización que tiene que ver con los registros repetidos. Entonces acá indica eliminación de registros repetidos. En este caso pues vamos a primero hacer una comprobación. En la parte superior está primero las comprobaciones. Entonces voy a realizar estas dos consultas. Vamos a copiar y voy a ir acá al tag de SQL y voy a pegar. Lo primero que estoy haciendo es contando la cantidad de registros de la tabla postmeta. Simplemente contar, y la siguiente consulta cuento pero solamente los registros únicos. Como ven acá pues estoy contando registros únicos por ID, por metakey y por metavalue. Bien, entonces tengo esto es importante agregar el metavalue porque así estoy indicando explícitamente que sean únicos incluso el metavalue, ¿no? Vamos a realizar entonces estas dos consultas y vamos a esperar. Vamos a darle a continuar. Bueno, acá nos ha dicho que no existe. Bueno, sí, nos faltó cambiar el prefijo. Entonces vamos a cambiar el prefijo y le damos a continuar. Bien, ya tenemos un resultado. Como vemos aquí, la primera consulta, la cantidad de registros que existen actualmente son 338.100. 3.381.595, bueno, 3.300.000 más o menos, y aquí vamos a ver que hay 3.109.000 más o menos. Entonces hay una diferencia allí que podemos optimizar de registros que están repetidos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a ir nuevamente a nuestro artículo de guía y aquí en la parte inferior, eliminación de registros repetidos, vamos a utilizar estas consultas. Voy a copiar esto, voy a dirigirme aquí, voy a ir a SQL y voy a pegar esto. Evidentemente aquí necesito cambiar nuevamente los prefijos de las tablas. Esto es importante hacerlo correctamente a todas las tablas porque si no pues se va a ejecutar mal esta consulta y se van a perder los datos. Entonces eso sería todo, ¿no? Tengo que cambiar aquí en esta primera consulta, en esta otra para truncar la tabla, y luego en la inserción de la tabla postmeta nuevamente con la tabla temporal. Ahora lo vamos a explicar a qué se refiere esto. La primera línea de código lo que hago, estoy creando una tabla temporal, una tabla en memoria, y voy a simplemente vaciar todos los datos de la tabla postmeta a esta tabla temporal. Luego limpio completamente la tabla postmeta. Recuerden que tengo los datos de la tabla postmeta en la tabla temporal. Luego antes de eso, la particularidad de la creación de la tabla temporal no es que vuelco los datos exactamente iguales, sino que estoy haciendo un distinct, es decir, estoy volcando los datos únicos de la tabla postmeta a la tabla temporal. Entonces quiere decir de que la tabla temporal va a tener ya los datos optimizados, porque estoy haciendo el distinct de registros únicos aquí. Entonces el volcado de esa data es data única. Luego elimino
elimino la tabla, bueno, no elimino, sino trunco, quiere decir de que todos los registros se eliminan. Y luego empiezo a insertar nuevamente los registros en la tabla postmeta. Voy a insertar estos tres valores. El primero de ellos, el ID de la tabla, es autogenerado, así que no es necesario insertarlo. Y me voy a basar en esta consulta que es de la tabla temporal, ¿no? Porque aquí había ya inicialmente pues pasado todos los datos de la tabla postmeta, los datos validados, o mejor dicho, los datos únicos. Bien, todas estas consultas necesitan ejecutarse de una sola vez, porque si ejecuto estas dos, por ejemplo, llegaría hasta acá y se trunca y ya no puedo recuperar los datos. Entonces todo esto es un solo bloque de ejecución. Le voy a dar a continuar y vamos a esperar que termine de realizarlo. Bien, ya ha culminado de realizar la ejecución de las consultas. Como veo acá, pues se creó la tabla temporal, se truncó la tabla y luego pues se recuperó los registros de la tabla temporal nuevamente en postmeta. Y acá está la cantidad de registros. Entonces eso quiere decir de que ha habido una optimización en la cantidad de registros. Vamos a comprobarlo nuevamente. Si inspeccionamos las tablas de nuestra base de datos nuevamente haciendo clic aquí en la base de datos, vamos a verificar aquí el tamaño de las tablas y vemos, bueno, acá en realidad esto todavía no se refleja. Vemos aquí que pues es como si no hubiera cambiado, pero en realidad sí que ha cambiado. Vamos a verificar aquí con un select simplemente. Si inspeccionamos la tabla postmeta, entonces vamos a contar simplemente los registros para verificarlo. Y le damos a continuar. Recuerden inicialmente que habíamos tenido casi 4 millones de registros, sin embargo ahora tenemos 3.111.000 registros, entonces sí que ha habido una optimización de algunos registros. Como les comento, pues PHP-MyAdmin por un tema de optimización supongo no lo cuenta, pero si lo ejecutamos en algún editor de consultas local, por ejemplo, ahí sí lo refleja automáticamente. Pero bueno, volvemos nuevamente aquí y ahora sí he hecho clic aquí en la cantidad de filas, ahora sí que los muestra, ¿no? Entonces ahí parece que faltaba un refresco. Hay 3.111.000 más o menos, antes había casi 4 millones, entonces ahora sí que está que lo refleja. Y bien, de esta forma entonces hemos visto cómo optimizar la tabla de postmeta en WordPress. Si te ha gustado este video, no olvides apoyarme con un me gusta. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo, ya que siempre estoy publicando este tipo de contenido interesante para llevar tu WordPress a otro nivel.